Hola a todos, bellezas, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un chisme jugoso que a todos nos encanta. Hoy tengo un tema que creo que les va a encantar, especialmente si son tan fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin como yo. Prepárense porque vamos a hablar de un deseo muy especial que Hande le hizo a Kerem, y de cómo, de alguna manera, ese deseo se hizo realidad. Sí, lo escucharon bien. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y asegúrense de estar suscritos al canal, porque prometo que este vídeo estará lleno de secretos, curiosidades y, por supuesto, mucho amor por esta pareja icónica. No se lo pierdan. Para entender bien este cuento, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a la época dorada de Love is in the Air, o Sen Kalkap, como es originalmente en turco. Todos sabemos que esta serie no solo nos regaló una historia de amor increíble, llena de química, romance y momentos inolvidables, sino que también fue el catalizador de una relación real entre Hande y Kerem. Y por si no fuera poco, nos demostró que los sueños, a veces, sí se hacen realidad. La magia de Eda y Serkan, la conexión entre ellos, traspasó la pantalla y nos hizo soñar a todos. Ahora bien, ¿cuál era ese deseo tan especial del que les hablo? Pues resulta que durante las entrevistas y las charlas detrás de cámaras, Hande mencionaba repetidamente su admiración por el trabajo de Kerem, su profesionalismo, su dedicación, y también su ojo. Su capacidad para transformar cualquier papel en algo único, algo que lo hiciera suyo. Hande en varias ocasiones expresó su deseo de que Kerem interpretara un papel muy específico, el de un villano. Sí, como lo escuchan. Hande quería ver a Kerem en el lado oscuro, fuera de la imagen del galán romántico que tanto adorábamos en Eda y Serkan. Ella sentía que Kerem tenía el talento, la versatilidad y la profundidad para interpretar a un personaje complejo y malvado, alguien con matices y secretos que lo hicieran aún más interesante. Y para ser honestos, todos los que seguimos su trabajo desde antes de Love is in the Air, sabíamos que Hande tenía toda la razón. Kerem Bürsin es un actor con un registro impresionante, capaz de pasar de la comedia al drama más profundo con una facilidad asombrosa. Recordemos sus primeros trabajos, sus papeles en cine independiente, donde ya demostraba esa capacidad de sumergirse en personajes con distintas tonalidades. Su energía, su intensidad, esa forma de conectar con el público, todo eso ya estaba presente. Hande, como compañera de trabajo y como una artista que también es exigente consigo misma, supo ver el potencial de Kerem. Supo leer en él la capacidad de ir más allá, de romper los moldes, de sorprender. Y en ese momento, en medio del éxito arrollador de Love is in the Air, era natural que deseara verlo en algo completamente diferente, en un reto actoral que lo pusiera a prueba. Lo interesante es que en aquel momento, mientras rodaban la serie que los catapultó al estrellato, la idea de ver a Kerem como villano era solo un deseo. Un deseo de Hande, un sueño de sus fans, pero ¿quién iba a imaginar que años después, ese deseo se materializaría de una forma tan impactante? ¿Quién podría predecir que el destino, o la simple casualidad, jugaría a su favor de una manera tan espectacular? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente fascinante. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, y de que la relación entre Hande y Kerem llegara a su fin, aunque, para muchos de nosotros, el amor que se tenían sigue vivo en nuestros corazones, ambos actores tomaron caminos separados en cuanto a proyectos profesionales. Una separación que, aunque dolorosa para algunos, demostró la madurez y el profesionalismo de ambos. Supieron mantener una relación cordial y respetuosa, y continuaron trabajando en sus carreras con dedicación y entrega. Hande siguió con sus éxitos, conquistando corazones en todo el mundo con su belleza, carisma y talento actoral. La vimos protagonizar nuevas series, participar en campañas publicitarias, y convertirse en un referente de estilo y elegancia. Cada proyecto que emprende es esperado con ansias por sus fans, y cada aparición suya en la pantalla es sinónimo de éxito. Su ascenso meteórico en la industria del entretenimiento es un claro reflejo de su dedicación, su talento y su capacidad para conectar con el público. Kerem, por su parte, continuó explorando diferentes facetas de su carrera. Participó en proyectos cinematográficos, trabajó en producciones internacionales, y se involucró en diversas iniciativas sociales y ambientales. Su versatilidad, su curiosidad por aprender y su compromiso con causas importantes lo han convertido en un artista completo y admirable. Kerem es un hombre que no le teme a los desafíos, y que siempre busca superarse a sí mismo. ¿Y qué pasó? Sorpresa. Kerem Bürsin
Sin aceptó el papel de un antagonista en la serie, Jakob Seversen Si amas mucho. Un título que, por cierto, ya nos da una pista de la profundidad de los temas que aborda la serie. Un título que nos invita a reflexionar sobre el amor, sus diferentes formas, y los desafíos que implica amar intensamente. En esta serie, Kerem interpreta a un personaje muy diferente a los que nos tenía acostumbrados. No es el hombre perfecto o el galán ideal, es un hombre con problemas, con oscuros secretos, con una actitud fría y calculadora. Es en definitiva un villano o al menos un personaje con muchas aristas y con una moralidad cuestionable. Un personaje que nos hace cuestionar nuestras propias percepciones sobre el bien y el mal. Aquí es donde la conexión con el deseo de Ande se hace evidente. ¿Recuerdan que ella quería verlo en un papel así? Pues bien, Kerem le dio el gusto a su amiga y a sus fans, y aceptó el reto de interpretar a un personaje que es todo lo contrario al romántico Serkan Bolat. Y por cierto, lo hizo de maravilla. La crítica a los fans, todos quedaron impresionados con su interpretación. La transformación de Kerem es palpable, su capacidad para transmitir emociones complejas es asombrosa, y su interpretación del personaje es cautivadora. Se demostró que Ande, con su instinto y conocimiento del talento de Kerem, no se equivocaba. Su visión, su intuición, la llevaron a predecir el éxito de Kerem en este nuevo rol. Y como una buena amiga, lo apoyó y celebró su éxito. ¿Pero qué significa esto? ¿Es una simple coincidencia? ¿O hay algo más detrás de esta historia? Yo creo que hay una mezcla de ambas cosas. Por un lado, es evidente que Ande, como compañera de trabajo y amiga, conocía muy bien las capacidades de Kerem. Sabía que era capaz de asumir cualquier papel, y quería verlo desafiarse a sí mismo y explorar nuevos horizontes. Con su deseo, Ande no solo estaba expresando su admiración por Kerem, sino que también estaba impulsándolo a salir de su zona de confort, a probarse a sí mismo, a crecer como actor. Por otro lado, es como si el universo hubiera escuchado el deseo de Ande y hubiera conspirado para hacerlo realidad. Es como si el destino, o simplemente el azar, hubiera puesto en el camino de Kerem el papel perfecto para demostrar su versatilidad. Es como si la energía positiva, la admiración y el cariño que Ande sentía por Kerem hubieran generado una fuerza que impulsó esta maravillosa coincidencia. Lo cierto es que independientemente de lo que haya ocurrido, el resultado es espectacular. Ver a Kerem Bürsin en Jakob Seversen es una experiencia gratificante para cualquier fan. Nos demuestra que este actor, además de guapo y carismático, es un artista talentoso que no le teme a los desafíos. Su interpretación es un regalo para sus seguidores, una oportunidad para apreciar su talento en toda su dimensión. Verlo en este nuevo rol es una prueba de su versatilidad, de su capacidad para sorprender y de su compromiso con su oficio. Además, esta historia nos deja una lección muy importante. A veces los deseos más profundos, aquellos que nacen de la admiración y el cariño, pueden convertirse en realidad. A veces las personas que queremos y admiramos pueden sorprendernos, superando nuestras expectativas y demostrando todo su potencial. La historia de Ande y Kerem nos demuestra que el apoyo, la admiración y la amistad pueden ser motores poderosos para el crecimiento y el éxito. Nos enseña que creer en alguien y desearle lo mejor puede tener un impacto significativo en su vida. En este caso, Ande Erçel, con su deseo, no solo impulsó a Kerem a explorar nuevos horizontes, sino que también nos dio la oportunidad de disfrutar de su talento en un rol completamente diferente. Nos regaló una nueva faceta de Kerem, nos permitió apreciar su capacidad de transformación, y nos demostró que el talento, cuando se cultiva y se desafía, puede alcanzar nuevas alturas. Y hablando de Ande, no podemos dejar de mencionar que, por su parte, ella también sigue brillando con luz propia. Sus proyectos, su belleza, su personalidad, todo en ella es inspirador. Su capacidad para conectar con el público, su compromiso con causas sociales, y su perseverancia en la búsqueda de sus sueños la han convertido en un ícono. Es una mujer que irradia energía positiva, que inspira a sus seguidores y que representa lo mejor de la industria del entretenimiento. Y aunque no sabemos qué depara el futuro, estamos seguros de que ambos, Ande y Kerem, seguirán sorprendiéndonos y deleitándonos con su trabajo. Estamos seguros de que seguirán creciendo, explorando nuevos caminos y demostrando su talento. Y por supuesto, seguiremos apoyándolos y admirándolos en cada uno de sus proyectos. Así que, volviendo al tema principal del vídeo, podemos concluir que el deseo de Ande Erçel de ver a Kerem Bürsin interpretando a un villano se hizo realidad, y de la forma más espectacular posible.
Kerem aceptó el reto y su interpretación en Jakob Seversen es la prueba irrefutable de su talento y versatilidad. Esta historia nos recuerda que la admiración, el apoyo y el cariño pueden ser fuerzas poderosas que impulsan a las personas a alcanzar sus sueños. Nos enseña que creer en alguien y desearle lo mejor puede tener un impacto significativo en su vida. Y sobre todo nos demuestra que el talento, cuando se cultiva y se desafía, puede alcanzar nuevas alturas. Espero que les haya gustado este vídeo. Me divertí mucho investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Es increíble cómo una simple expresión de deseo puede tener un impacto tan grande. Y quiero agradecerles por acompañarme una vez más. Su apoyo es fundamental para mí, y me encanta leer sus comentarios y compartir con ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Ya han visto Jakob Seversen? ¿Qué opinan de la interpretación de Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y conversar con ustedes. Me interesa saber qué piensan sobre esta historia, y qué otras curiosidades sobre Hande y Kerem les gustaría conocer. Y por favor, no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las futuras historias y chismes que les tengo preparados. Estoy preparando nuevos vídeos con más noticias, curiosidades y análisis sobre sus actores y series favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y hasta la próxima. Los quiero.